Libro de los Jueces, capítulo 10. Hermano Roberto Ponce ha venido. Sí. Me busca después, por favor. Jueces, capítulo 10. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uno, dos. Bájale un poquito a los aéreos, creo yo. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Me oyen todos, hermanitos? Jueces capítulo 10, versículo 6. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Harán, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor le respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los mayanitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Padre, que tu palabra corra como río de agua viva. A veces la oración y la conversión ya no significan nada a veces para ti. Pero hay algo a lo cual nos aferramos hoy, mañana y siempre: tu fidelidad, tu misericordia. Tú te tapas cuando oramos, volteas tu mirada a otro lugar cuando nos convertimos. Pero hay algo que siempre está con nosotros: tu misericordia. Háblanos de tal manera que entendamos esto y podamos celebrar tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. En lo personal, antes de entrar a la palabra, han sido 15 días de gran experiencia en la palabra,
La primera semana fue de trabajo duro para mí, así extenuado. 12 horas continuas estudiando, escuchando especialistas en el texto bíblico y las interpretaciones que de la Biblia se requieren para esta nueva época. Y fue una semana cansadísima. Me tomé los días siguientes porque el año pasado que viajé a Sao Paulo y estuve una semana, igual, día entero, el evento terminó viernes, me vine sábado a la madrugada. No, eso me mató. Pasé 15 días que yo no me reponía. Ya no estamos para esos trotes, hermanitos. Entonces dije, esa locura no la vuelvo a hacer. Así que me tomé otros días para descompresionar la mente y para adaptarme. Ese es un frío terrible. Fui en la época más helada, hermano, que hasta los huesos sentía uno que caminando me iba a quedar paralizado. Y eso que uno se envuelve. Pero es un frío. Pero Argentina es un país precioso, muy, muy bueno. Y saben que Dios fue fiel. Si yo les contara, no tengo tiempo para esto, si yo les contara cada detalle en estos 15 días de la bondad de Dios, yo más no le puedo pedir. O sea, Dios fue conmigo, pero perfecto. Yo agradezco a Dios por su bondad, por su fidelidad y la manera en que me acompañó, me provisionó. Dios movió a gente que ofrendó para este viaje. Aún estando allá me mandaban ofrendas. Dios fue bueno, gente interesante. Yo siempre les digo, hermanos que no son de nuestra iglesia, que se dieron cuenta que yo andaba fuera del país, me decían, pastor, sé que anda fuera, para algo va a necesitar. Y me decían, ahí se lo mandamos. Y a mí me ha dejado sorprendido cómo Dios me asistió. Nunca en ningún viaje Dios me había provisto recursos como este viaje. Así que fue una bendición tremenda. El Señor se lo devolverá en gran manera. Bien. Tenemos delante de nosotros uno de los relatos que revelan la esencia de Dios. No la teología de Dios. Porque este es uno de los pasajes donde la teología caerá por tierra. Por ejemplo, Israel aprendió a lo largo de su historia, como lo hemos aprendido nosotros, que si oramos, Dios no contesta. Dios nos contesta, Dios nos escucha. Que la oración es el modo divino de atendernos, y hemos aprendido que si oramos, Él se pone en comunicación con nosotros. Y por eso somos instados a orar, a clamar a Dios. Sin embargo, tenemos este pasaje donde Dios está decidido a ya no escuchar más la oración. Por más que oremos, por más que digamos, clama a mí y yo te responderé, estamos ante un pasaje en el que Dios dice, no te vuelvo a escuchar más. Y Dios lo cumplió. No escuchó a Israel. Israel clamó una y otra vez, y Dios le dijo, no los volveré a salvar. Esa fue la respuesta divina. No los volveré a salvar.
La negativa de Dios para escuchar nuestra oración, nuestro gemido, nuestro clamor, nuestro dolor, aquí está. Dios se niega. Demasiadas veces Israel había jugado con esta regla de la teología. Clama y yo te responderé. Clama y yo te responderé. Israel había jugado, digamos, con esto. Y clamaba y sabía que Dios le respondería. A veces nosotros también jugamos con esas, diríamos, verdades bíblicas o verdades teológicas. Clama y yo te responderé. Y eso a veces da una especie, diríamos, de autoconfianza. El saber que Dios está ahí cuando yo le clamo, y por tanto a veces nos damos ciertas libertades o ciertas desorientaciones sabiendo que al orar Dios me va a escuchar. Y esto es algo que Israel vivió. Dios, hay aquí una relación, digamos, cuando usted ve el versículo 6, usted encuentra, digamos, una correlativa de la infidelidad de Israel. Tenemos en el versículo 6 la infidelidad de Israel, y tenemos ahí 7 menciones, 7 infidelidades de Israel. El versículo 6 nos habla de 7 enumeraciones, 7 infidelidades de Israel. Y en el versículo 11 y 12 tenemos 7 enunciados de la fidelidad de Dios. Es decir, cuando Israel se apartaba y menciona 7 infidelidades, el versículo 11 y 12 habla de 7 fidelidades de Dios. Es como que el pasaje quiere ilustrar el por qué la negativa divina. Israel ha hecho changoneta el principio: clama a mí que yo te responderé. Israel ha hecho juguete la oración, porque tenían una infidelidad y clamaban y Dios respondía. Tenían otra infidelidad, clamaban y Dios respondía. Dios estaba, digamos, presto, estaba para responder inmediatamente. Y el ciclo se repetía una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Así que hubo un día que Dios se hastió de que Israel lo tenga, que Israel le llame tontera a la bondad, que Israel agarre de juguete eso de clamar a Dios. Hubo un momento que Dios dijo: hasta aquí, no más, no lo voy a escuchar más, no voy a responder más, no lo voy a atender más. He cerrado mis oídos y no los escucharé, no les atenderé. ¿Y qué somos nosotros si Dios no nos escucha? ¿Y qué somos nosotros si Dios no está al alcance de nuestro clamor? ¿En qué condición quedamos si Dios no nos acompaña? El constante clamor encontró un día una respuesta radical de Dios negativa. Dios dijo: me he hastiado ya que me estén agarrando de juguete. Pero no solamente la oración, también la conversión.
Israel reconoce y dice: hemos pecado, versículo 10. Y vuelve a repetirlo en el 15: hemos pecado. Y el 16 dice: y se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron a Dios. Pero usted no encuentra que Dios les respondió. O sea, el principio de aquello, de aquel pasaje: si se convirtiera en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo los escucharé. No, aquí no funcionó. Israel se convirtió, Israel abandonó los dioses, Israel comenzó a servir a Dios y Dios tampoco reaccionó. No es aquello de que ya me convertí, ya le di muestras a Dios que quiero cambiar, ya le di a Dios muestras que soy diferente. Por gusto, no sirvieron de nada. El haber dado el giro y que Dios vea que le estamos sirviendo de corazón, tampoco. Imagínense ustedes cuando el servicio ya no importa. ¿Qué sería de nosotros pensar que lo que nos ha enseñado la palabra el servir a Dios nos trae nuestra bendición? ¿Y qué tal llegar al punto en que Dios le diga: tu servicio me vale chonga ya? Y usted dice: ¿y qué hago? No tomo ya en cuenta tu servicio. Así que puedes servir todo lo que quieras, pero a mí ya no me importa. A mí ya no me interesa. Sirvas o no sirvas, me es indiferente. Israel siguió sirviendo. Se deshizo de los dioses. Y por gusto. Ni la oración, ni la conversión, ni el servicio movieron a Dios, imagínese usted. Nada de lo que Israel religiosamente hizo para agradar a Dios tuvo efecto en Dios. Nada. Dios estaba hasta aquí. No más oraciones, no las quiero, por gusto. Dejen de orar. Dejen de convertirse, dejen de sacar dioses falsos. No me interesa. Que has renunciado a ciertas cosas, me vale, dice Dios, no me interesa. Que has mejorado ciertos caminos, no me apantalla nada. Que dejaste dioses falsos, a mí no me dice nada, dice Dios. Eso de que Dios quite la mirada, porque esto de los ojos juega en el texto también algo bien importante. Lastimosamente la NBI roba estos detalles al texto, que son las cosas que a mí no me gusta de la NBI. Por otro lado, por ejemplo, dice el versículo 6: una vez más los israelitas, dice la NBI, hicieron lo que ofende al Señor. La Reina Valera creo que recoge todavía: hicieron, pero ante los ojos. Ante los ojos. Mire, que la mirada de Dios esté sobre nosotros es como la oportunidad de que Dios nos da de que en un momento Él va a actuar para hacernos volver a Él. Que Dios mire aún lo malo que hacemos. Nos abre una puerta de esperanza porque Dios mira lo malo y dice: bueno, voy a hacer algo para que estos se enderecen sus caminos. Pero ¿qué tal cuando ya a Dios no le importa lo que hacemos? Cuando Dios quita la mirada. Cuando a Dios ya no le importa ni lo malo ni lo bueno. Cuando Dios ve las cosas, cuando Dios ya no ve ni lo positivo ni lo negativo de nosotros.
¿Cómo a veces llegamos en la vida a hastiar a Dios de una manera que a Dios dejamos realmente de importarle? Israel llevó a Dios a ese nivel. Ese proceso de clamar y Dios salvar, y una vez salvos abandonaban a Dios. Ese ciclo en que a veces nosotros convertimos a Dios en un manufacturador de prosperidades, y una vez que Él ha obrado el bien en mí, me desentiendo de sus intereses. Eso de usar a Dios solo para nuestros beneficios, pero nunca tomar en serio lo que a Dios le interesa. La lógica del corazón humano es que una vez satisfechos, una vez habiendo obtenido lo que anhelamos, y una vez saciándonos, entramos en una lógica de desentenderme de Dios. Una vez beneficiado, no le clamo como le clamé en la necesidad. No le sirvo como le serví en la necesidad. No le busco como le busqué en mi necesidad. Dios llega un momento que Dios dice: bueno, ¿y ustedes qué creen que soy? ¿Qué creen que soy? ¿Creen que soy Santa Claus? ¿Que solo me van a hacer el listado de lo que quieren? ¿Creen que soy su abuelito? ¿Que los voy a sentar en las piernas y preguntarles qué quieres, nietecito? ¿Creen que soy ese viejo bonachón del cual ustedes van a aprovecharse día tras día? ¿Creen que soy un saco de bendiciones? Y a veces convertimos la religión para accesar mecánicamente a esas bendiciones, y que habiendo obtenido tales bendiciones hemos logrado el propósito, la finalidad de mi relación con Dios. Y una vez habiéndome saciado, habiéndome beneficiado, comienzo a tratar a Dios casi con desdén y casi a imponerle a Dios mis condiciones de la relación. Cuando materialmente hemos alcanzado cierta estabilidad o un nivel de prosperidad, o vamos llenando nuestra vida de plenitud humana por la gracia de Dios, de repente comenzamos a decirle a Dios: ¿cuál es el tiempo que te tengo que dar? ¿Qué es lo que te debo de dar? Y comenzamos hasta a negociar con Dios nuestro servicio, nuestra entrega. Comenzamos a poner los términos de nuestra relación. Ya no hay aquella entrega incondicional, ya no hay aquel amor desproporcionado, ya no hay un rebalse de mi gratitud, ya no hay una rendición incondicional. A medida Dios nos va dando ciertas bendiciones, vamos creyendo que la materialidad con la que Dios nos va cubriendo nos da una posición para hablar con Dios de tú a tú. Es decir, para tratarlo en un régimen de igualdad. Y ya podemos decirle: bueno, Dios, sentate y hablemos. La verdad es que yo te he servido años, pero han cambiado las cosas. Hoy estoy en una nueva condición, en una nueva posición. Vamos a cambiar los términos del contrato que tenemos. Voy a modificar ciertas condiciones. No esperes de mí todo lo que esperabas de mí hace 10 años. No te voy a dar todo lo que te daba hace 5 años. Y ese es el engaño en el que vamos cayendo nosotros, que nuestro acercamiento a Dios es para canjear con Dios ciertos beneficios de nuestro servicio. Es decir, entramos en una lógica
mercantilista con Dios. Tantas horas servidas, tantos beneficios recibidos. Y cuando tenemos los beneficios recibidos, ya vamos adquiriendo una cierta posición donde vamos hablando con Dios de manera diferente. Ya no somos los mismos con Dios. Ya no somos los mismos con el Señor. La sencillez que teníamos de un niño que se entrega a los brazos de su padre, la incondicionalidad de ser un esclavo de Dios se va perdiendo. Y ya dejamos de ser niños y esclavos de Dios y nos vamos escalando ciertas posiciones en el cual creemos que Dios tiene que escuchar los términos de mi relación. Y esto es lo que Israel hacía una y otra vez. Y hay un momento en el que Dios se siente usado, se siente manipulado. Un momento en el que Dios siente que la misericordia constante que Él ha manifestado al clamor de Israel ha sido tomada por juguete, y que Israel, una vez beneficiado, se olvida de entender que los términos de mi relación con Dios son de cara a alcanzar cierto compromiso con Él, a cumplir expectativas divinas y no meramente a llenarme de los beneficios que Dios pueda darme. Muchas bendiciones y muchos bienes materiales que Dios nos da no son el estado último ni son la finalidad última de mi relación con Dios. Son accesorios. Todo lo que Dios nos dé para vivir la vida plenamente no es la finalidad de nuestra relación con Dios. No es ser adornado con bendiciones. No es la finalidad última de mi relación con Dios. Por eso, una vez habiendo tenido de Dios todo lo que le he pedido, ¿cómo seguir teniendo la ingenuidad, la sencillez y el amor de un niño, la dependencia de un niño de Dios? ¿Cómo teniendo tantas bendiciones materiales seguir teniendo la entrega incondicional de alguien que es un esclavo y no tiene derecho de nada? Saber que nunca le pondré a Dios una condición. Saber que Él sigue siendo el Rey. Saber que Él sigue siendo mi proveedor. Saber que todo depende de Él. Eso es lo que más cuesta en la vida, hermanitos. Superar la idolatría mental que nos crean los bienes materiales. Superar el sentimiento de autonomía y autoindependencia que nos da la materialidad y las cosas que vamos alcanzando. Que llegamos a ser profesionales, que llegamos a tener trabajo, que llegamos a tener un buen negocio, que llegamos a tener una buena posición en el trabajo, que llegamos a tener ciertas buenas amistades, que llegamos a alcanzar una cierta comodidad en la vida. El drama de la vida es cómo, habiendo alcanzado ese nivel, mis términos con Dios jamás cambian, que siguen siendo los mismos. Pero Él no cambia los términos de la relación y nosotros sí los cambiamos. Lo que Dios experimentó es que Él se mantuvo fiel al pacto hecho y a las cláusulas, a las condiciones, a los términos de esa alianza. Dios se mantuvo fiel, Él nunca cambió. Pero Israel cambiaba los términos periódicamente. Dios intervenía, los salvaba, los redimía. Israel, una vez estable, cambiaba los términos. Israel se olvidaba. Israel se sentía en una posición que podía disponer de su vida independientemente de Dios. Por eso la Biblia llama el engaño de la riqueza. Bendito el hombre y la mujer que siendo bendecido
y llena su vida de riquezas, no se deja engañar por las riquezas. No se deja dominar, no se deja dormir, no cambian los términos de su relación con Dios. Sigue sirviéndole hoy, que puede elegir el restaurante que quiera para ir a comer. Sigue sirviéndole con la misma entrega como cuando no tenía para comer nada. Ese es el asunto. ¿Cómo soy con Dios? Como cuando no tenía nada. Y una de las cosas que más nos afectan, y en esto no hay diferencia entre disque evangélicos y gente del mundo, por eso de ser evangélico y no ser evangélico ya no debe de verse más a partir de religiosidades, hermanitos, sino a partir de actitudes de la vida ante Dios. ¿Me entiende? Ya no aquello de decir, nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros no vamos a la... No. Las religiosidades no son más los distintivos entre un seguidor de Jesús y uno que no le sigue. Es la mentalidad con la que yo sirvo a Dios, con la que yo camino con Dios. Es la mentalidad. Y en esto, a veces, evangélicos y no evangélicos se parecen. En esa manera de manipular a Dios, usando el aparataje religioso para conseguir beneficios con Dios, y una vez conseguidos, pues nos desentendemos de lo que Dios quiere. Y esa es la religión. El católico le irá a poner una vela a un santo. Quizá usted no irá a ponerle la vela a un santo, pero va a la iglesia evangélica y quiere cumplir las prerrogativas evangélicas. Quizá la manera sea distinta, pero en la base es la misma actitud. Quizá usted dice, yo no voy a rogarle a la Virgen de Fátima, pero no esté creyendo que porque no le ruega a la Virgen de Fátima, su religión es distinta a la de él. Porque el equivalente a prenderle una vela a un santo son las religiosidades evangélicas. La actitud con la que nos acercamos a Dios es la misma. Quizás no le ponemos una vela, pero hacemos cuantas cosas más religiosas en la iglesia para querer alcanzar de Dios un beneficio. Y al final, miren hermanos, entra al templo, paga esa carambada, hombre. Tantas veces los he dicho. Pero en el fondo, la actitud religiosa es la misma. Solo usamos a Dios para nuestro beneficio. Solo usamos a Dios para estar yo bien, para alcanzar un estilo de vida digno, bueno, estable. Pero una vez que hemos alcanzado, Dios ya no significa para nosotros nada. Su llamado, sus objetivos, Dios tiene propósitos para la creación, Dios tiene propósitos para la vida humana, Dios tiene intereses, Dios tiene una visión de sociedad que quiere construir. Dios sueña con un mundo diferente. Dios sueña con nuevas generaciones. Y Él nos convoca. Él nos llama para ser compañeros de misión. Dios nos llama para ser compañeros en el trabajo juntos. Dios nos llama para ser constructores de una nueva sociedad. Pero la religión
evangélica o católica o la que sea, nos orienta a entrar en una relación con Dios de materialidad. Y una vez satisfecha mi materialidad, pues el sueño de Dios de otro mundo realmente no me interesa porque ya estoy bien. Me puede interesar el sueño de un mundo justo cuando no tengo nada. Pero cuando ya estoy lleno, ¿qué me importa la justicia? Cuando ya no soy esclavo, sino que soy señor, pues ¿qué me importa la justicia? Cuando mis hijos estén bien, pues ¿qué me importan los hijos de otro? Pues cuando mi mesa está llena, ¿qué me importa la mesa vacía? Cuando tengo para elegir entre 20 pares de zapatos, ¿qué me interesa el que solamente tiene un par o el que no tiene ni uno? Cuando ya puedo disponer de una buena presentación y tengo recursos para vestirme como me desea la gana, como me da mi placer, pues ¿qué me importa cómo anden desarrapados los demás? Es decir, cuando estamos bien, el mundo, la mentalidad del mundo es, una vez yo esté bien, pues realmente ¿qué me importa los que están mal? Pero la esencia del evangelio es que si bien Dios nos quiere bendecir y tenernos bien, ahora nos preguntamos, y ahora que yo he sido bendecido por Dios, ¿cómo me sigue importando el mundo que no refleja la gloria de Dios? El pecado de la teología de la prosperidad no es que tengamos, hermanitos. No, ese no es el pecado. La teología de la prosperidad tiene un punto bien fuerte a su favor, que la iglesia evangélica tradicionalista lo olvidó. Y es que la iglesia tradicionalista hizo de la pobreza como una idealización. Y aquello de nacer pobres, vivir pobres y morir pobres parecía ser el ícono de la espiritualidad. La teología de la prosperidad nos hizo pensar que la pobreza no es el estado que Dios quiere de nosotros. La teología de la prosperidad nos hizo recordar que el bienestar, la shalom, el estar bendecidos, el estar bien, es parte de lo que Dios piensa para esta creación. No tenemos que pensar que el ideal de Dios del mundo es la pobreza. No tenemos que pensar que lo que Dios quiere es que todos seamos pobres. No, ese no es el ideal de Dios. Y ahí la teología de la prosperidad se anotó un buen punto. El problema de la teología de la prosperidad es que convirtió la riqueza en un fin. El problema de la teología de la prosperidad es que cree que la intención de Dios es que seamos ricos y nada más. Nos hizo creer ya no que Dios busca una vida digna, sino una vida ostentosa. Porque si bien en sus principios nos hizo entender que Dios busca que tengamos una vida digna, pero de repente convirtieron la dignidad en ostentosidad. De repente convirtieron la riqueza en la cúpula, la coronación de la vida humana. Y todos estos predicadores de la prosperidad convirtieron la riqueza en el fin divino para la vida humana. Y por eso esas iglesias ricas, adineradas, y esos teleevangelistas y esos predicadores del avivamiento, no les importan los pobres.
No les interesa la justicia en el mundo. Son amantes de construir sus imperios, sus megas templos. Predicadores del avivamiento, que los baños de sus casas son de oro, la taza en que se sientan de oro, imagínense. Que creen que ya no pueden andar con el resto de los mortales porque están en un estatus casi semidivino. Que creen que la riqueza acumulada los hace estar por encima de los demás. Y por eso estas iglesias y estos predicadores no se diferencian en nada a los ricos del mundo. En nada. Son la contraparte religiosa de los millonarios en el mundo. De esos que ostentan su riqueza y se desentienden que Dios quiere construir un mundo nuevo. Hay millonarios en el mundo que tienen más conciencia humana que predicadores evangélicos, iglesias evangélicas. Hay multimillonarios que tienen más claro que su riqueza está al servicio de los demás, que a veces nosotros que apenas tenemos para cubrir el mes. Por eso la teología de la prosperidad es una miseria. Y son miserables quienes los predican porque han creído que el mayor tesoro que pueda tener el ser humano es la riqueza. Y ese no es el mayor tesoro, hermanitos. El mayor tesoro que podamos tener es contribuir a un mundo soñado por Dios. Contribuir a un mundo anhelado por Dios. Algo que Dios tiene entre ceja y ceja. Algo que a Dios se le ha metido en la mente y en el corazón. Y que nosotros, cuando Jesús nos llamó, decidimos caminar junto a Él para entregarle al Padre el mundo que Él sueña. Ser seguidor de Jesucristo, ser cristiano, ser evangélico, es caminar junto a Jesús para un día ofrecerle a Dios una creación marcada por la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Y ese es el trabajo que tenemos como iglesia. Como nosotros, que vamos por la vida siendo bendecidos, que no renunciamos por el evangelio mismo, no renunciamos a las bendiciones materiales, sabemos que son necesarias para el sustento y para la dignidad humana, no renunciamos a los recursos que deba tener una iglesia para movilizarse. Quizá habrá iglesias por ahí y pastores que prediquen contra el diezmo y las ofrendas. Y claro, los entiendo. Quizás son un grupo de personas que no tienen mayores ministerios, que se reúnen tal vez para un momento de fraternidad y de pasarla bien y comer juntos y estar tranquilos. Pero no hay agenda de reino, no hay trabajo en el campo. Entiendo que no tengan quizás mayores gastos y pueden vivir sin diezmos y ofrendas, porque no tienen una agenda ministerial que exige recursos. Y quizás por eso pueden decir, podemos sobrevivir sin diezmos y ofrendas. Sí, quizás. Pero una iglesia, al igual que Jesús, que está comprometida en la misión y en el trabajo, necesita de recursos. Aquí no hablamos de que si el diezmo es una obligación o no. No, de lo que hablamos es que
el servicio a Dios de construir un mundo requiere de recursos. Jesús mismo, el Hijo de Dios, cuyo Padre era dueño de todo, tenía su bolsita. Ahí estaba la bolsita. La bolsa común, dice el Evangelio, la cual administraba Judas, ¿se recuerdan? Y esa bolsa, ¿cómo se llenaba? Ey, apaguen eso, hombre. ¿Y la bolsa para qué cree que servía? El dinero que había en la bolsa, ¿para qué cree que era utilizado? Para el sustento de Jesús, de sus discípulos, y para la obra que tenían que hacer. Y ese dinero, ¿quién lo ponía? La gente que era beneficiada por el ministerio de Jesús. La gente que era bendecida por el ministerio de Jesús. Por eso dice Lucas 8, que es uno de los modelos que tenemos de eso. Dice Lucas 8, versículo 1. Vamos rápido. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué tenemos aquí? El ministerio. Jesús no era alguien que se encerraba en 4 templos, en 4 paredes del templo para hacer su cultito. Y sí, quizás una iglesia que media se reúna por ahí para celebrar, quizás no necesite de diezmos y ofrendas. Quizás basta que 1, 2 o 3 ofrenden para la luz o cualquier otra cosa. Pero recorrer pueblos y aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios es otra cosa. Solo pensar en los renuevos. Una iglesia que decide servir la palabra y la libertad de Dios a personas que no la tienen sin cobrar un 5. Quizá habrá iglesias que se beneficien de actividades como estas porque cobran 50, 60 dólares por persona que suba. Y quizás reúnen buenas cantidades de dinero y tienen derecho si quieren hacerlo. No juzgo eso. De hecho son gastos. Y si ellos creen que la manera de sostener los gastos de un renuevo es cobrando, bueno, ellos tendrán su idea. Pero la nuestra, la que Dios puso en Betania, es que no íbamos a cobrar eso, que sería de gratis para el que quiera, que puede subir quien sea y no pagar un 5. Pero eso no significa que de esos palos que están allí, por mucho que estén en el templo, de ahí va a salir el pisto para pagar los renuevos. Pero eso no significa que la lluvia que caiga en este techo se va a convertir en pisto por milagro de Dios y que vamos a poner el costal allá al final del tubo. No, no. Eso significa que los beneficiados de la gracia, o sea, usted, hermanito, usted, hermanita, los beneficiados por los que Dios hizo un día en su vida y sigue haciendo en su vida, su gratitud debe ser tal que darle el 10% a Dios es lo menos que usted le podría dar. Que no es lo que le debe dar ni lo máximo que le puede dar, es lo mínimo que le podría dar. Alguien agradecido no trabaja con la lógica de lo máximo, sino de lo mínimo. Y sabe que lo que le da a Dios sigue siendo siempre lo mínimo. Digo esto porque las iglesias que trabajan con la ley del diezmo crea una religiosidad mental. Échale día a Dios y ya está satisfecho. Ya le da una cierta como
decirle: Señor, te cumplí y ya me pongo a la par de Él. No, si eso es lo mínimo, es lo básico para el alfolí, para que el tesoro tenga los recursos para responder a los compromisos adquiridos como iglesia, para poder seguir yendo a aldeas, pueblos y ciudades. No crean que los buses nos los alquilan de gratis, hermanitos. No crean que Noche de Buenas Nuevas es cero gastos. Y que la participación de cualquiera de ustedes en un ministerio les da una sensibilidad de querer servir en ese ministerio y colaborar económicamente en ese ministerio, no tiene nada que ver con lo que le da a Dios. Que ese es un llamado que Dios le hace aparte de lo que usted ya le da a Dios. No crea que sustituir compromisos es sensibilidad. Y usted dice: bueno, yo ya di mi diezmo, o bueno, o no voy a dar el diezmo al alfolí, se lo voy a dar mejor a tal ministerio. No, eso no es generosidad, hermanito. Usted está evadiendo responsabilidad inicial, fundamental. Hay un compromiso con toda la operatividad ministerial de la iglesia, y son los diezmos y las ofrendas, que sigue siendo lo mínimo. Y si el Espíritu le despierta sensibilidad por algún ministerio en particular, eso es aparte de, no es en lugar de. ¿Me está oyendo? O sea, no diga: ay, me siento llamado a dar este ministerio, y usa su compromiso fundamental con la iglesia para cubrir un ministerio. Eso es aparte. Si Dios le pone y le despierta y dice: mira, colaborar con el rey te mandó a llamar, o colaborar con tal otro ministerio, bueno, eso es dentro del 90 del restante que le queda. Porque esto es actitud de agradecimiento, no es cumplimiento de una ley, ¿me entiende? O sea, no da al alfolí porque quiere cumplir una ley, da al alfolí porque es el compromiso mínimo, básico que tiene con la iglesia, que ha sido de bendición para usted. Y si el Espíritu le despierta compromiso con otro ministerio, es un excedente del resto que Dios le deja que usted se quede, de ese 90% que le queda. Pero es la mentalidad con la que servimos a Dios. Este es el problema de Israel. Israel cree que una vez satisfechas sus necesidades, saciados y estabilizados, siente que puede disponer de Dios y de lo que Dios le da a su antojo, beneficio y comodidad. Aún puede darle la espalda y ya no tiene el mismo amor de servirle como antes. Por eso dice: y dejaron de servirle. ¿Y por qué dejaron de servirle? Porque ya no tienen necesidad. Y usaron el servicio nada más como herramienta para llenar sus necesidades. Pero que una vez cubierto mi necesidad, ya no tengo por qué servir, porque ya no necesito. Y esa no es la razón a la que responde el servicio, hermanito. El servicio no debemos de hacerlo porque tengo necesidad de Dios, es porque Él se lo merece. Y que así yo llegase a tener todo el dinero del mundo, Él sigue mereciendo mi servicio incondicional. Y si llegase yo a saciar todas mis necesidades, Él sigue siendo digno. El servicio responde a eso. Pero la religión nos enseña a usar, sea el servicio o la vela a la Virgen,
como un mecanismo religioso para accesar a beneficios divinos, y una vez obtenidos, pues ya me olvido. ¿Me están oyendo, hermanitos? Hubo un momento que Dios dijo: ya no, estoy hastiado de esto. Ustedes me manipulan, ustedes me usan. Ustedes no han entendido quién soy yo. Ustedes no han entendido qué es lo que yo quiero. Ustedes no entienden mis sueños. Ustedes vienen a contarme sus sueños, sus metas y anhelos, y quieren que yo les apoye, pero ustedes no entienden los míos. Yo he vivido, dice Dios, para bendecirlos y llenarles sus metas, sus anhelos, sus sueños. Yo he vivido y he apoyado sus iniciativas. Pero ustedes no se preguntan por las mías. Ustedes no se preguntan por mis objetivos, dice Dios. Ustedes creen que tener es el todo de la vida. Los he creado para mi gloria, dice Dios. Los he llamado para mi gloria, dice el Señor. Pero una vez satisfechos, parece que mi gloria no les interesa. Solo les ha interesado su gloria. La idolatría no tiene que ver con una imagen, hermanos, sino con una actitud delante de Dios. Idólatra no es el que se arrodilla frente a una figura visible o invisible. No, no. Es la actitud con la cual nos arrodillamos. Ese es el problema. Esa es la religión. Dejen de acusar a los católicos que son idólatras, porque somos iguales en el corazón. Ser evangélico no significa ser no católico. No, no, no. La iglesia evangélica y la iglesia católica comparten en esencia la misma religiosidad. Necesitamos que el Espíritu y la palabra hagan nacer en nosotros una actitud con Dios que no pase por la idolatría. Tan idólatra es la católica que venera de manera férrea a la Virgen de Guadalupe para lograr un beneficio, como tan idólatra es el evangélico que cumple como el fariseo delante de Dios. Le llega a decir: yo hago esto, 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 y yo no soy como aquel ni como la aquella. Igual es un idólatra, igual que los cananeos. No estamos aquí porque hemos cambiado de religión, hermanitos. Pasar de la religión católica a la religión evangélica, eso no es conversión. Eso solo es cambiar de religión. Porque en el fondo las actitudes idolátricas siguen siendo las mismas. Las mismas. Israel buscaba a Astarte y a Baal con el mismo corazón idólatra que buscaba a Yahvé. Y eso no lo hacía diferente a los demás pueblos de la tierra. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes. Pero la diferencia no radica en militar en una religión distinta. La diferencia radica en la generosidad, la gratuidad, el agradecimiento con que seguimos amando y sirviendo a Dios en toda circunstancia. La diferencia radica en esa entrega exuberante, desbordante, en que sigo rebalsando para lo que Dios quiere de mí, y nunca mi copa dejará de rebosar de amor por Él. Que el dinero no va a cambiar mi mente para con Dios. Que la riqueza no va a cambiar mi corazón para mi Señor.
que el logro de mis sueños, mis metas, mis anhelos, coronar los deseos de la vida, no interfiere un gramo en mi incondicional, en mi rebosante entrega por el Señor. Que no le sigo ni le amo por beneficios ni amenazas, sino porque he descubierto que Él es digno, que Él es el Rey y que soy llamado para que su gloria llene la tierra. De tal manera que en el valle o en la montaña camino con Él. En la riqueza o en la pobreza camino con Él. En la escasez o en la abundancia mi corazón rebosa por Él. Que mi vida con Él no está determinado por mi materialidad. Sea que no tenga o sea que tenga, en mí fluye amor por Él. Le sigo hasta la muerte y hasta las últimas consecuencias. Esta es la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia que Dios desea. Que cuando Dios haga rebosar tus manos de generosidad y de bendición, tú sigas llorando ante Él como un niño. Tú sigas amándole y diciéndole: heme aquí, ¿qué quieres de mí? No podemos caer en tal ignorancia religiosa de creer que el tener nos hace plenos delante de Dios. Delante de Dios nos hace plenos nuestra disposición de seguir siendo sus siervos hasta la muerte, hermanitos. De amarle y servirle todos los días de nuestra vida. Lo que Él diga, lo que Él quiera, donde Él nos lleve. Es la disposición de decirle: heme aquí cuando Él me llama. No cuando le quiero entregar un miserable tiempito que me sobró después de andar para arriba y para abajo vagando. Que cuando Él me llama yo le diga: Señor, aquí está su siervo, ¿qué quiere? Aquí está su sierva, ¿qué quiere, Señor? Es que Él pueda seguir disponiendo de lo que soy, de lo que tengo, como a Él le dé la gana. Que nunca es mío nada, que todo es de Él siempre. Que ninguna bendición la retendré de tal manera que sea imposible no dársela cuando Él me la pida. Saber que lo que tenemos lo hemos recibido. Y si Él lo quiere, dispone sobre eso. Él es dueño de todo cuanto existe. Idolatría es aferrarse a cosas más que a Dios. Idolatría es aferrarse a personas más que a Dios. Idolatría es aferrarse a familia más que a Dios. Idolatría es amar cualquier realidad humana más que a Dios. Y aquí hay muchos que por una mujer han dejado de amar y servir a Dios. Que por un hombre han dejado de amar y servir a Dios. Que por una posesión han dejado de amar y servir a Dios. Que por una relación, posesión o meta han dejado de amar y servir a Dios. Su corazón solo refleja miseria y verdadera pobreza, a la que quedan condenados. Porque el único que puede llenar de plenitud nuestra vida es el Señor. El único. Todo lo demás, no. Termino con dos pasajes de la Biblia. Por eso dice Jeremías capítulo 2. Oye, aguántense que predique más porque no he predicado muchos días.
Jeremías capítulo 2. Nada es más grande que el Señor. Nada. Capítulo 2, versículo 9 de Jeremías. ¿Está ahí? Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también litigaré contra los hijos de sus hijos, dice el Señor. Crucen las costas de Chipre y miren. Envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas, ya nadie las habita. 17. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. La ineficacia, lo inservible que es abandonar al Señor. Nada ni nadie vale la pena dejar al que llena tu vida de gracia. Astarte no lo vale, Baal no lo vale, Asiria no lo vale, Egipto no lo vale. Al final, todo eso lo que traerá es una vida seca y vacía. El Señor, ese Señor que se resistió a ver la oración, que se resistió a ver la conversión, que se resistió a ver el servicio. ¿Sabes lo único que movió a ese Señor? Dice el texto que leíamos en Jueces, Dios ahí lo dejó, no quiso ver nada. Hagan lo que quieran, no me importa. Pero hubo algo, el texto dice, y su alma, dice el hebreo, su alma se acortó al ver el sufrimiento de Israel. Hay algo que Dios no pudo dejar de ver. Y nos lo dice Oseas. Vamos a Oseas rápido. Nos lo dice Oseas de una manera muy gráfica. Oseas capítulo 11. Oseas 11, ¿lo tienen, hermanitos? Versículo 3, yo fui quien le enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba.
Lo atraje con cuerda de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. 7. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. Decisión divina, como en Jueces. No más. Ya mucho me han utilizado. No más. Pero viene la reacción divina. 8. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podía abandonarte, Israel? No, yo no podría entregarte como entregué a Alma. Yo no podría abandonarte como a Zeboshín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos. Se me conmueven las entrañas, dice Dios. No daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Santo de Israel. Ese Dios que no cambia. Ese Dios que en su bondad siempre vuelve por nosotros. Quiero que se pongan de pie y busquen el Salmo 136. Yo voy a leer, y termino con esto. Yo voy a leer el primer enunciado y todos ustedes deben decir a voz en cuello. Me gusta la traducción de la Reina Valera, porque para siempre es su misericordia. Es lo que ustedes van a repetir y yo leeré las obras de la fidelidad de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor omnipotente, al único que hace grandes maravillas, al que con inteligencia hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes luminarias, el sol para iluminar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche, al que hirió a los primogénitos de Egipto, al que sacó de Egipto a Israel con mano poderosa y con brazo extendido, al que partió el mar rojo en dos y por en medio hizo cruzar a Israel, pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, al que guió a su pueblo por el desierto, al que hirió de muerte a grandes reyes, al que a reyes poderosos le quitó la vida, a Sihón rey amorreo, a Og el rey de Basán, cuyas tierras entregó como herencia para su siervo Israel. Al que nunca nos olvida aunque estemos humillados, al que nos libra de nuestros adversarios, al que alimenta a todo ser viviente. Den gracias al Dios de los cielos.
Padre, arranca de nosotros toda actitud idolátrica de acercarnos a ti solo para favorecernos y para manipularte. Haznos amarte con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas del alma, todos los días de nuestra vida. Estemos como estemos, tengamos lo que tengamos, porque usted siempre está ahí. Su fidelidad y su misericordia son para siempre. Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra esperanza, su misericordia. Su compasión. Nada podemos hacer para comprarte. Nada de lo que te damos será suficiente. Y perdona si hay algún corazón que cree que ya le da suficiente a Dios. Perdónanos por creer que hacemos mucho para ti. Todo lo que salga de nosotros será insuficiente siempre. Tú te mereces más. Tú eres digno. Tu bondad, tu misericordia son nuevas cada mañana. Danos la dependencia de ti de un niño siempre. Danos un corazón agradecido siempre. Que rebose en nosotros, amado Espíritu Santo. Que rebose siempre la gratuidad hacia ti. Nunca nada será suficiente para ti. Arranca esa idolatría de creer que ya te compramos. Haznos amarte con todas las fuerzas de nuestra alma y a servirte todos los días de nuestra vida. Todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido. Todo lo que tenemos tuyo es. Y tú puedes disponer el día que quieras de lo que somos y tenemos. Tuyos somos. Tuyos somos. En la vida o en la muerte tuyos somos. En la riqueza o en la pobreza tuyos somos. En la enfermedad o en la salud tuyos somos. Sea que vivamos o que muramos, tuyos somos. Espíritu de Dios, sopla siempre sobre nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios me les bendiga. Celebren al Señor.